Sí, más bien así como una... Sí. Listo, continuamos. Por favor, alguien que me recuerde en unos 10 minuticos lo de guardar la sesión anterior de grabación. Listo. Con estas, digamos, bajo esos parámetros de lo que se esté desarrollando, ustedes ya pueden perfectamente empezar a hacer sus distribuciones. No importa que ahorita para digamos, ese primer prediseño, no coloquen muy bien lo de la cuestión de la tubería de ventilación. Aún no hay problema, lo vamos precisamente a ir desarrollando. Respecto de lo que les estaba diciendo del bajante, váyanse imaginando también qué le pasa a eso, cómo llega el agua de unos ramales a un bajante para que salga hasta el emisario final de la edificación y se conecte al alcantarillado. Es decir, ¿será que eso trabaja como una cascada o qué pasa ahí? Cosas sencillas como eso. Lo que tenga que ver con aguas lluvias, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que sean las zonas de vacío en los patios, ¿sí? Normalmente los patios de ropas, allí es donde pues, va a haber concentraciones de agua lluvia. Entonces ese sifón, donde sea que se presente esa situación, será directa hasta la calle. No lo van a conectar para nada con este sistema sanitario que estén desarrollando. ¿Listo? En la parte hidráulica, pues la isometría, muchos ya la han trabajado, a muchos les ha dado mucho dolor de cabeza, pero lastimosamente es una de esas cosas que toca saber como ingenieros civiles. Entonces, definitivamente aquí tienen que salir todos, absolutamente todos, sabiendo desarrollar muy bien las isometrías. Entonces, por favor, todos aquellos, cada uno sabe si tiene idea o no de cómo se realizan este tipo de planitos.
¿sí? Ese tipo de distribuciones. Para ello, si no, pues simplemente eso es práctica. En las asesorías perfectamente me pueden preguntar respecto de esos desarrollos. ¿Qué si no vamos a tener claro específicamente con los diseños que vamos a trabajar respecto de lo que tiene que ver con las distribuciones que se hacen, digamos, por piso o por zonas de donde se encuentren los muros y demás? Ya les voy a hacer una pequeña referencia a eso. Un simple ejemplo ahí sencillo de a qué es que me refiero respecto de esas distribuciones. Con esto yo creo que podemos entender esta parte. Por favor, van a intentar nunca meter las tuberías yéndose específicamente por todos los vértices que se van a formar entre lo que son los muros y lo que es el piso. ¿Sí? Supongan que esto es ya el piso terminado de cualquier edificación. Entonces, ¿a qué me refiero? Que no se vayan a ir específicamente por esta zona, por esta zona. ¿Por qué? Resulta y acontece que todos esos, digamos, eh, son áreas de difícil acceso al momento de estar construyendo o elaborando la conexión de esas redes de distribución, sobre todo las hidráulicas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a hacer aquí como para entender bien qué es lo que pasa con esas zonas al momento de intentar generar una regata, ¿sí? Es decir, abrir una perforación.
¿sí? Tenemos unos muros, simplemente unos muros. ¿A qué es que me refiero que no vayamos a meter distribuciones que se nos vengan por esta zona? Si se vienen específicamente pegados a ese vértice que se forma entre el muro y el piso, ¿sí? Si nos venimos por ahí, por esa parte, va a ser muy complicado, por ejemplo, desde el punto de vista constructivo para nuestros trabajadores. Adicional de eso, algo que siempre les digo es que esa es la parte de arranque de los muros. Entonces, es muy diferente generar un regateo en esta parte a en la parte ya superior cuando estén haciendo la distribución, por ejemplo, de los circuitos que se presentan en los baños, es decir, donde normalmente nos encontramos con lavamanos sanitarios, ducha. Voy a exagerar aquí. Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de regatas. Simplemente es una demolición que se hace para poder normalmente incluir o embeber en ese hueco, en esa perforación, en esa demolición, alguna tubería. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente si ustedes hacen esto ahí en esa zona, primero es muy incómodo. Imagínense ustedes bien arrodillados realizando esa labor. Obviamente no es ustedes, sino de sus trabajadores, pero por tanto va a tener un rendimiento muy bajo, no va a servir. Las tuberías no pueden quedar muy a ras del muro. ¿Por qué? Porque si es el caso, normalmente llevará algún enchape y para que lleve enchape primero se tuvo que haber aplicado un friso o pañete. Entonces, si esto queda muy al borde, en esa zona seguramente se va a generar algún tipo de dilatación. Pero si usted aparte de eso genera este trabajo acá, va a ser muy complicado porque ya le está quitando bastante, digamos, estabilidad a ese muro. Incluso el tipo de regatas que se hacen para poder embeber muy bien esas tuberías, perfectamente puede llegar casi hasta la mitad del muro. Y si usted lo hace en esta zona, en la parte de abajo, en el vértice entre el muro y el piso, pues ya con su conocimiento vasto en materia de cuestión estructural, ustedes pueden suponer de que aquí de pronto eventualmente se podría generar un volcamiento o el mismo peso propio de él puede afectar esa zona. Entonces, este no es el punto para estar ubicando tuberías, mucho menos esto que voy a hacer acá. Voy a hacerlo hasta aquí como para que se note que es a lo que estoy haciendo referencia. La grabación, voy. Gracias.
Más o menos, como para que vean, si ustedes empiezan a desarrollar en planta distribuciones que se vengan generando esa distribución hidráulica por donde están específicamente los muros, cosas como estas se les van a presentar. Obligatoriamente, para hacer algún tipo de cambio de dirección aquí, más o menos como está la configuración geométrica de los muros, es decir, perpendicular. Aquí en esta zona obligatoriamente será requerido algún accesorio tipo codo, pues para el caso sería un codo de 90 grados. Y los codos, al igual que cualquier otro accesorio, son, digamos, de mayor espesor, mayor diámetro que la misma tubería. Es decir, para que se conserve la unión, ese accesorio, el diámetro interno es el que tiene la tubería que se está generando allí en la distribución. Pero el propio accesorio es mucho más voluminoso. En este caso, aquí les voy a mostrar con otros tipos de accesorios. Por ejemplo, una T. Noten ahí específicamente que la T tiene mayor volumen que la misma tubería, ¿sí? Una simple unión, lo que está haciendo referencia de que esta T o esta unión serán de tantas pulgadas según la tubería que se puede unir con ellas. Pero el accesorio realmente es mucho mayor, ¿sí? Más grueso. Entonces, exactamente es el caso, por ejemplo, para lo que son los codos. Entonces, en este momento, si ya les había dicho que es necesario de que las tuberías de todos modos queden bien metidas dentro de los muros, si ustedes hacen la distribución justo como viene la configuración geométrica de los muros, aquí van a tener que meter un codo y les va a tocar generar una regata mucho más profunda, ¿sí? Entonces, este mismo problema que estábamos evidenciando por aquí, esto, también se va a presentar a lo largo de todo ese muro. Y pues si eso es así, estamos generando problemas desde el punto de vista estructural a esos elementos. Y nos toca, digamos, regatear más, es decir, meternos más por esa razón, porque las tuberías, y una vez más, por ejemplo, el codo tendría que estar mucho más adentro debido a esto, a la diferencia que hay entre el espesor o la medida exterior del accesorio y la misma tubería. Entonces, nosotros tenemos que garantizar de que ese elemento, ese accesorio, quede bien metido dentro de los muros, si fuese el caso allí. Entonces, toca regatar mucho más, mayor problema para eso, mucho más complique desde el punto de vista constructivo, ¿sí? Un rendimiento muy malo. Entonces, eso que ocurre allí, normalmente ustedes lo van a encontrar en muchos textos, que simplemente les da por hacer ese tipo de distribuciones, como si estuviesen debajo de los muros. Allí no la van a realizar ustedes.
Ustedes lo que van a hacer es más esto que les voy a mostrar ahora. Ustedes sí pueden tener en cuenta de pronto de que, para evitar de meternos por toda la edificación, intentar hacer una distribución más hacia las zonas donde más digamos, se concentran los aparatos sanitarios, es decir, lo que tenga que ver con las aguas, perfectamente lo pueden desarrollar más o menos a unos 20 o 30 centímetros de esos muros, ¿sí? Unos 20 o 30 centímetros. Perfectamente. Viene por ahí, ubican el codo en la parte que vendría siendo el piso o el antepiso, viene y después entra a hacer la distribución. De eso ya les voy a mostrar algo más fácil de entender. Un momentico. Ingeniero. Negativa. ¿Y usted con esa cobija qué?
Listo. Entonces, imaginemos en un baño simple una distribución típica donde vendría siendo lo que tiene que ver con el lavamanos, el sanitario y la ducha. Entonces, a lo que me refiero es que debe entrar alguna tubería, viene por piso y de pronto en una sola zona, en un solo punto, allí es donde sube, pues obviamente tiene que existir alguna regata para poder, digamos, que se presente, poder colocar la tubería allí, es decir, en esta zona. Obligatoriamente tiene que haber existir una regata. Supongan que esta es la tubería y ojo, aquí sí puede, ya estando en la parte superior del muro, desarrollando la distribución hacia lo que vendría siendo la conexión hidráulica para el lavamanos, después vendría y se configuraría para llegar a alimentar el sanitario y continuaría a donde tenga que ir para alimentar la ducha. Esta es la mejor forma para poder generar algo que se denomina aislar los circuitos de esto que tiene que ver con la parte hidráulica. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente, cuando se presente algún problema en este baño y supongamos que tiene más aparatos sanitarios, más baños o por lo menos tiene la cocina, tendrá la zona de lavado de ropas, si se presenta algún daño, ya sea en el propio lavamanos o en el sanitario o en la ducha, no tienen que cortar el sistema desde donde tengan de pronto la conexión del medidor, ¿sí? Y se queda sin agua prácticamente toda la vivienda para poder desarrollar o para poder hacer alguna reparación en esta parte. Entonces, para evitar eso, primero, no nos vamos a venir por todo el vértice entre el muro y el piso. Vamos a intentar entrar en esas zonas en una sola parte, en un solo punto, donde mejor nos convenga. Normalmente, si las distribuciones de los baños son lavamanos, sanitario, ducha, ¿sí? Casi siempre están configurados de esa forma. Una opción muy recomendable es que la tubería entre y suba para hacer la distribución entre más o menos el lavamanos y donde está ubicado el sanitario. Ahora bien, aquí vemos que esa regata en este caso, por aquí parece que tuviese algo ampliado, como si fuese como para una cajita. Y específicamente es eso, se configura un espacio para colocar lo que vendría siendo la llave de corte requerida para aislar este sistema del circuito del baño del resto de la distribución hidráulica de la casa.
Esto, igual de todos modos, para los que no han trabajado todavía nada que tenga que ver con distribuciones hidráulicas y demás, en las asesorías los espero para poderles aclarar todo eso, pero necesito que empiecen a desarrollar lo que vendrían siendo las distribuciones. Entonces, dentro de eso, ya saben que así como les di algunos parámetros, aún sin generar ningún cálculo, que nos van a servir en la parte sanitaria, también para la parte hidráulica, la recomendación es que la red general de distribución sea, digamos, de mayor diámetro. Y solamente cuando llegue a esa zona donde se van a generar los puntos hidráulicos, es decir, como estamos viendo ahorita, donde ya se distribuye para el lavamanos, para el sanitario, para la ducha o cualquier otro aparato sanitario, allí sea específicamente donde se cambie a un diámetro que es normalmente el de alimentación de esos aparatos sanitarios, que es de media pulgada, ¿sí? Lo que es el sanitario, lo que son los lavamanos, para la distribución también para la ducha, para lo que es la llave de jardín, para lo que es el lavadero, para lo que es la lavadora, ¿sí? Para el lavaplatos, todas son con conexión de media pulgada. Entonces, para garantizar de que salga un buen chorro, es decir, que salga un flujo de agua adecuado para el sistema, es mejor que venga de una distribución grande en una tubería de mayor diámetro y se reduzca justo donde se requiere. Es decir, que pase de un diámetro, por ejemplo, puede ser de 3/4 a media, o de pulgada media, o de pulgada y media, según sea, empiecen a desarrollar eso, para garantizar de que salga con muy buena velocidad en esas puntas. Lo otro, que no se vayan específicamente por debajo de los muros, no, mucho menos para que se eviten eso que vimos de ese regateo en la parte inferior, en el vértice entre el muro y el piso, donde no nos sirve, ya vimos que genera mucho problema, tanto constructivamente como desde el punto de vista estructural para esos elementos. Entonces, más o menos, intenten desarrollarse a unos 20, 30 centímetros, o si es el caso de que conocen y ustedes lo pueden desarrollar así sus trabajos, según la medida que tengan de cerámicas. Entonces, si tienen unas cerámicas más o menos de 30 centímetros, lo lógico o más común es que más o menos abarquen ese espacio, es decir, que nada más tengan en algún momento que retirar una sola línea o una sola hilera de cerámica para poder eventualmente generar allí alguna reparación o algún cambio de tubería. Mientras tanto, vayan desarrollando entonces eso con sus trabajos individuales. Las medidas también están por ahí en los manuales. Ya saben que en NTC 1500 también hace referencia a ello. Hay un libro específico que creo que se los compartí ahí. Ese es de un ingeniero Rodríguez, que es de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y vienen incluso muchas referencias respecto de las alturas de estas salidas o alimentaciones de los aparatos sanitarios. También hay unas guías por ahí del SENA donde casi todas están correctas. Igual más o menos intenten o vayan desarrollando ese tipo de distribuciones, tanto la sanitaria como la hidráulica. Por favor, eso sí, digamos que puede ser en estos días o el fin de semana más tardar, empiecen entre todos a mostrar qué han encontrado de planos para lo que sean el proyecto que van a trabajar en grupo. Sí, yo les voy a generar los grupos en este momento, sí, mejor se los hago yo, pero necesito ver qué han buscado ustedes, no que esperen a que se conforme el grupo para empezar a buscar material. Entonces, con eso yo les voy descartando
y eventualmente, según los que me vayan presentando, de una vez le digo, no importa de pronto en el equipo que quede, ese es un proyecto que de pronto me llama la atención para que desarrollen un buen trabajo y obviamente aprendan muy bien la parte de diseño. Esta cuestión o este proceso de la distribución inicial, esos prediseños de trazados, de planitos, es fundamental para que después, al realizar los cálculos, sea o arroje unos resultados pues que sean lo más correctos o que en los cuales sea lo mínimo de ajustes que haya que realizar. Si uno desarrolla, digamos, por lo menos un buen trazado, si más o menos tiene esos parámetros que hemos hablado aquí y no está, digamos, generando cosas que constructivamente cuando se llegue a la realidad no se puedan desarrollar, muy seguramente al meter esos datos en las tablas de cálculo, nos van a arrojar buenos resultados. Entonces no habría que hacer de pronto mucha modificación o incluso ninguna, que es prácticamente a lo que queremos llegar o lo que necesitamos buscar. Entonces, por eso hay que hacer mucho énfasis en esta parte inicial respecto de eso. ¿Alguna duda respecto de lo que hemos mirado o de lo que tienen que estar desarrollando? Nada, todo correcto. Ingeniero, con el tema de las asesorías, Sí. ¿la escribo mañana en horas hábiles? ¿O yo les envío ahí al WhatsApp para mañana a qué horas tengo asesoría. Y perfectamente a esa hora sí me pueden buscar porque todavía no creo que mañana vayan a estar los del grupo específico al que le toca. Entonces de pronto podrían aprovechar esas horas. O si es el caso, me escriben por WhatsApp, ingeniero, ya tengo el planito, a ver en qué momento de pronto les puedo sacar un tiempito para observarles y mirar a ver qué es lo que tienen de esos posibles proyectos. Perfectamente.